¿Qué tal todos? El día de hoy vamos a hacer ejercicios relacionados a la rotación de los sólidos, o bueno, es la mecánica del sólido. Y vamos a empezar con este problema, que dice, una esfera maciza de masa m y radio r rueda sin deslizar. ¿Qué significa deslizar? Que no patina. Desde lo alto de un plano inclinado de longitud L con un ángulo de inclinación alfa. La rapidez del centro de masa de la esfera al llegar a la base es... Ya, muy bien, entonces vamos a empezar con un dibujo. En este caso tengo aquí un esquema hecho y esto es lo que sucede. La esfera se traslada una longitud L y también va rotando, ¿ya? Entonces, en este caso el movimiento es generado básicamente por el peso, ¿no? Entonces yo puedo decir que en traslación tengo un mRV, es decir, un movimiento rectilíneo uniformemente variado ¿de quién? Del centro de masa. ¿Ya? Entonces, rapidez al cuadrado es rapidez inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por L en este caso. Si parte del reposo, yo digo que la rapidez es 2 aceleraciones, en este caso del centro de masa, por alfa. Por L, perdón. ¿Ya? Entonces, ahora lo clave está en definir cuánto vale la aceleración del centro de masa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a hacer un diagrama de cuerpo libre. Ya. En este caso, tendría el peso, la fuerza de rozamiento. Ya les voy a explicar por qué pongo la fuerza de rozamiento para acá. Acá estaría la normal. Este sería mi ángulo. Bueno, aquí el gráfico está con teta, ¿no? Pero digamos que es alfa. Ya, muy bien. Entonces, miren. La fuerza de rozamiento va a provocar que la esfera se mueva así, hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué pasará si es que, por ejemplo, yo le pongo para este lado? Va a provocar que como que suba y eso es imposible, ¿no es cierto? Ya. Entonces, sumatoria de torques respecto de O es igual a la inercia por alfa. La única fuerza que generaría torque es la fuerza de rozamiento. Defino mi sistema coordenado, ¿no es cierto? Voy a trabajar con el tradicional. A ver, él sería inclinado, ¿no? Ya, sumatoria de torques, en este caso sería fuerza de rozamiento por el radio, la inercia. Sería como es una esfera, por ejemplo, yo puedo trabajar con las ecuaciones de tabla, ¿no? O simplemente yo puedo demostrar, pero en este caso no vale la pena, eso ya vimos la anterior clase. Sería 2/5 de mr cuadrado por alfa. Entonces miren, tengo que la fuerza de rozamiento es igual a 2/5 de m por r por alfa. Listo, ahora yo voy a hacer sumatoria de fuerzas en x. Sumatoria de fuerzas en x es igual a masa por aceleración del centro de masa. En este caso sería mg por el seno de alfa menos la fuerza de rozamiento es igual a m por aceleración del centro de masa. Ya, en este caso, por ejemplo, si yo tomo esto y reemplazo acá, me quedaría lo siguiente. Me quedaría mg seno de alfa menos 2/5 de m r por alfa es igual a m por aceleración del centro de masa. Ahora, miren algo interesante. Vamos a esta gráfica. Y observo que la aceleración del centro de masa coincide con la aceleración en los puntos extremos. O sea, en cualquier punto, ¿no? ¿Ya? Y como es un movimiento, en este caso circular, yo recuerdo que la relación, bueno, sería una aceleración tangencial. Yo recuerdo que la aceleración, en este caso del centro de masa, que es una aceleración tangencial, es igual a alfa por r. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que tengo mg seno de alfa menos 2/5 m. ¿Esto qué es? ¿Aceleración del centro de masa o simplemente a? De lo que acabo de ver acá. Es igual a m por acm. ¿Ya? Entonces, la aceleración del centro de masa sería igual. A ver, por ejemplo, yo observo que la masa se va, ¿no? Sería g seno de alfa, todo eso dividido para
más 2 quintos me da 7 quintos. Sería 5 séptimos. ¿Ya? Entonces miren, ya tengo la aceleración del centro de masa. Ahora regresando a mi ecuación de arriba, decía que la rapidez era la raíz de 2 aceleraciones del centro de masa por la longitud. Esto sería 2, bueno, de una vez no, sería 10 GL seno de alfa sobre 7. Si trabajo en el sistema internacional, la respuesta estaría en metros sobre segundos. Entonces, 10 séptimos GL seno de alfa. Ya, entonces básicamente eso es todo lo que había que hacer con este ejercicio. Listo, continuando con los ejercicios, tenemos un problema que dice: una fuerza horizontal constante F se aplica sobre un cilindro sólido uniforme de masa m y radio r. Si se supone que el cilindro no desliza, otra vez no patina, determine la aceleración del centro de masa y la fuerza de rozamiento que actúa sobre el cilindro. Ya, muy bien. En primera instancia, yo tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí observo que está la fuerza F y ahora debo definir la fuerza de rozamiento, hacia dónde apunta, ¿ya? Por ejemplo, se supone que la fuerza de rozamiento se pone en movimiento, ¿no es cierto? Bueno, aquí estaría el peso y la normalidad. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo la fuerza de rozamiento para acá? Miren, el torque que esto va a generar, o sea, esto genera un torque para acá y un torque para acá. ¿Qué significa eso? Que tengo dos fuerzas que va a hacer que el sistema rote a más revoluciones y el centro de masa se desplace lento. Miren, esto es lo que va a pasar. Si ustedes se fijan, me doy un montón de vueltas y avanzo poquito. ¿Qué significa eso? Estoy patinando, no debe patinar, dice que no desliza. Entonces, ¿qué debe pasar? La fuerza de rozamiento tiene que estar para este lado. Alguien dice, pero se pone el movimiento, claro. ¿Por qué? Porque a la final el cilindro está rotando en sentido antihorario. Bueno, horario, perdón. ¿Ya? Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración del centro de masa. ¿Sí? Aquí está la aceleración del centro de masa. Ojo, eso no se pone LCL, pero yo le pongo para explicar. Voy a definir mi sistema coordenado de esta forma y me queda, miren, F más Fr es igual a m por aceleración del centro de masa. Sumatoria de torque respecto de O es igual a inercia por alfa. O digamos que es esto, entonces sería F menos Fr, todo eso por R, es igual a la inercia de un cilindro. Recuerden que, bueno, si es homogéneo sería 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, o esto por alfa. Se va, ¿no es cierto? Miren, F menos Fr es igual a 1/2 de m por r alfa. Recordando que en este caso la aceleración del centro de masa es igual a alfa por r. O la aceleración también en los extremos, ¿no? Ojo, la aceleración del centro de masa es igual a alfa por r. ¿Por qué? Porque la aceleración 1 en magnitud, y bueno, y en dirección también, bueno, en magnitud nomás comparemos, sería igual a la aceleración 2 igual a la aceleración del centro de masa, por paralelas. Entonces, miren lo que tengo, me queda F menos Fr es igual a 1/2 de m por aceleración del centro de masa. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo despejar Fr, sería m hace m menos F, le reemplazo acá, sería F más F menos m hace m es igual a 1/2 de m hace m. Despejando F me quedaría igual a ¿qué? Sería 0,5 más 1 dividido para 2. Miren, me queda que F es igual a 3/4 la masa por la aceleración del centro de masa. Fr sería igual a
cuarto, ¿no? Sería m hace m sobre 4. Entonces, miren, yo ya calculé cuánto vale f. Ah, no, me pedía la aceleración. Bueno, despejemos. La aceleración del centro de masa sería 4/3 de f sobre m, por ejemplo. Si yo dejo la fuerza de rozamiento en función de la f, sería sencillo, ¿no? Sería m² por 4/3 f sobre m. Entonces veo que esto se va y me queda que la fuerza de rozamiento es f/3. Ya, entonces observen esto. F es más grande que la fuerza de rozamiento, implica que no va a patinar. ¿Sí? Básicamente eso sería toda la solución. A ver, cerciorémonos de que esté bien reemplazado nada más. Sí, es todo lo que tiene que ver con este problema. Ya, vamos a hacer este problema que dice que los discos de la figura tienen masas iguales, m y un radio r. El disco superior puede girar libremente alrededor de un eje horizontal a través de su centro. Una cuerda está enrollada alrededor de ambos discos. El disco inferior se deja caer, o sea que parte del reposo. Dice, encuentre la aceleración del centro de masa del disco, la tensión, la aceleración angular de cada disco. Ya, muy bien, entonces, por ejemplo, llamémosle este disco 1, este disco 2, voy a hacer el DSL. Ya, entonces aquí tendría una reacción de contacto, tendría el peso, tendría la tensión. Esto es del DSL de 1. Ya, entonces, por ejemplo, yo puedo hacer sumatoria de torques y decir que sumatoria de torques respecto de O es igual a la inercia por alfa, alfa 1. En este caso, T por R es igual a la inercia, sería 1/2 de m r cuadrado por alfa 1. Entonces la tensión ya tengo, sería 1/2 m r alfa 1. Ahora voy a hacer el DSL del cuerpo 2. Ya, entonces miren, la tensión estaría para acá, el peso estaría para acá, la rotación sería en este sentido. Defino mi sistema coordenado, en este caso el tradicional. ¿Y qué digo? Sumatoria de torques respecto de A, por ejemplo, es igual a la inercia por alfa 2. Ya en este caso, por ejemplo, sería T por R es igual a 1/2 de m por r cuadrado por alfa 2. Y miren, T es igual a 1/2 de m por r alfa 2. Si yo igualo la ecuación 1 con la ecuación 2, me queda que las aceleraciones angulares de los discos son iguales. Ahora, analicemos qué pasa. Bueno, voy a hacer sumatoria de fuerzas del disco inferior, ¿no? Que sería 2. Sumatoria de fuerzas de respecto de ella es igual a masa por aceleración del centro de masa. Entonces, la fuerza, en este caso positiva. A ver, aquí voy a cambiarle esto ya. Voy a decir que por abajo sea Y positivo. Bueno, el X no interesa. Ya, entonces sería mg menos la tensión es igual a masa por aceleración del centro de masa. Ahora, estudiemos qué pasa con la aceleración del centro de masa. ¿Ya? Entonces miren, aquí estaría la aceleración del centro de masa. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una aceleración tangencial 1. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, voy a poner A1 es igual a alfa 1 por R. Aquí voy a tener una aceleración tangencial 2, que sería alfa 2 por R. ¿Ya? Entonces, miren, si esto baja 1 metro, la de acá va a hacer que esto baje otro metro. Es decir, al centro de masa le ayuda tanto
la aceleración, o bueno, las componentes cinemáticas del disco que está quieto, como las componentes cinemáticas del disco que está en movimiento. Entonces yo puedo decir que la aceleración del centro de masa es A1 más A2. ¿Por qué? Porque la aceleración final del centro de masa depende de ¿qué? Depende de las aceleraciones tangenciales tanto del bloque 1 como la del bloque 2. Entonces yo digo aceleración del centro de masa. Bueno, antes de nada yo puedo decir que alfa 1 es igual a alfa 2 y puedo generalizar con un alfa. Esto sería, como son tangenciales, sería alfa por r, ¿no? Sería 2 alfa por r. Quedándome lo siguiente. Tengo mg menos t es igual a m, acá, 2 alfa por r. La tensión, aquí era igual de lo que yo tenía ya puesto arriba, sería mg menos un medio de m alfa por r es igual a 2m alfa por r. Entonces de aquí, por ejemplo, miren, el m se va, ¿no? Me queda que g es igual, aquí sería 2.5 alfa por r. Entonces, por ejemplo, el alfa sería igual a 2 quintos g sobre r. Ya tengo el alfa. La tensión, en este caso de cualquiera, sería un medio de m por r. Alfa, que es igual, sería 2 quintos g sobre r. Entonces se va, me queda que la tensión ha sido igual a mg sobre 5. A ver, este con este se va, la m no se va, ya. Entonces m por gmg y abajo solo el 5. Ya tengo la tensión. Y la aceleración del centro de masa sería 2r por alfa, que sería 2 quintos g sobre r. Entonces se va. Esto sería 4g sobre 5. Y listo. Entonces eso sería todo lo que tiene que ver con este ejercicio, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo puedo calcular la aceleración lineal. Ah, no, ahí está. Ya, entonces aquí lo importante es entender esto. ¿Por qué se suman las aceleraciones? Porque tanto la aceleración del bloque 1 como la del bloque 2 influyen en el movimiento del centro de masa. Si este baja 1 metro, el otro, como también le está ayudando a desenrollarse, baja 1 metro. Fuese muy diferente a que el movimiento fuese de esta forma. O sea, incluso el problema me especifica. Por ejemplo, este le está restando y el otro le está sumando. Entonces ahí yo debería sumar. En este caso, como ambos están haciendo que esto se desenrolle, o sea, que baje, quiere decir que la aceleración del centro de masa va a ser el resultado de una suma. Y eso sería todo con respecto a este ejercicio. Continuando con la solución de los problemas, vamos a resolver un ejercicio. Bueno, es relativamente sencillo, pero vale la pena resolver. Entonces dice, calcule la aceleración del sistema si el radio de la polea es r, su masa es m, de la polea no, y está girando debido a la fricción sobre la cuerda. Asuma que las superficies son lisas. Y entonces, por ejemplo, voy a hacer el DCL de 1. Miren, tendría la normal 1, el peso 1, tendría una tensión 1. Voy a hacer el DCL de 2. Sería el peso 2, una tensión 2A. Por ejemplo, observamos aquí que el pese que es la misma cuerda, las tensiones son diferentes. ¿Por qué? Porque miren, T2, que estaría aquí, tiene que mover al bloque 1 y tiene que hacer girar o vencer la inercia del disco. ¿Ya? En cambio, T1 solamente tiene que preocuparse por mover al bloque M1. Entonces, si yo trabajo con el sistema coordenado tradicional, puedo realizar la sumatoria de fuerzas correspondientes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí digo que T1 es igual a M1 por aceleración 1. Acá en cambio sería M2G menos T2 es igual a M2 por A2. Ahora voy a hacer la sumatoria de
de torques en la polea, tendría el peso de la polea, una normal de contacto. Por acá tendría T2, por acá tendría T1. Entonces, sumatoria de torque respecto de centro de masa sería la inercia por alfa. Entonces sería T2 por R menos T1 por R es igual. La inercia de un disco, en este caso como polea, yo puedo decir que es un medio de M por R cuadrado. Y eso por alfa. Entonces miren, el R se va y me queda T2 menos T1 es igual a un medio de M por R por alfa. Ahora, yo veo que las aceleraciones tanto del bloque 2 como la del bloque 1 son tangenciales. ¿Sí? Aunque no lo crean, A1 es igual a 2. ¿Por qué? Porque si este baja 1 metro, este se mueve a la derecha 1 metro. La cuerda se supone que es ideal e inextensible. Entonces, si la velocidad es 1 metro sobre segundo, acá igual es 1 metro sobre segundo y la aceleración igual. Entonces, por ejemplo, yo puedo usar genéricamente que la aceleración sea A, no, solo el A. Entonces, sería m2g menos t2 es igual a m2 por A. Entonces, miren, si yo reemplazo todo en acá, ¿qué me quedaría? T2, por ejemplo, T2 sería m2g menos m2a, entonces me queda m2g menos m2a menos t1, que sería menos m1a, es igual. Yo recuerdo que la aceleración tangencial es igual a alfa por r, ¿no es cierto? Entonces sería un medio de m por a también. Entonces miren, yo de aquí ya puedo despejar el valor de a, ¿no? A sería igual m2g, todo eso dividido para un medio de m más de m1 y más de m2. Ya, entonces por ejemplo, miren, ya tengo la aceleración del sistema, en este caso de todos los cuerpos, que estaría en función de las masas nada más. Y esto sería todo lo que tiene que ver con este problema. Vamos a ver este problema que dice que el volante de una máquina de vapor tiene una masa m y un radio de giro k. Cuando rota a W sub 0, la válvula de entrada de vapor se cierra, entonces esto va a detenerse en un tiempo t. ¿Cuál es el torque debido a la fricción del eje del volante y cuál es el trabajo realizado por el torque durante ese tiempo? Y entonces, por ejemplo, si tengo algo que gira con un W sub 0 diferente de 0, significa que el movimiento es retardado, ¿no es cierto? Entonces yo recuerdo que W es igual a W inicial más alfa por el tiempo. Si esto es 0, se supone que el alfa tiene signo negativo, entonces me queda que el alfa es igual a W sub 0 sobre T. Ya, miren, ya tengo la magnitud del alfa. Si hago sumatoria de torques con respecto del centro de masa es igual a la inercia por alfa, ¿no es cierto? Que alfa, el de acá, sería el torque hecho por la fricción, es igual a la inercia. En este caso la inercia, como es un volante, sería la masa por el radio al cuadrado y esto por alfa. Entonces, por ejemplo, si yo cojo esto y reemplazo acá, me queda que el torque hecho por la fuerza de fricción sería mk cuadrado, W sub 0, todo eso sobre T. Y ya, eso es todo. Ahora el trabajo. Yo recuerdo que el trabajo neto es igual a la variación de energía cinética. En este caso tendría energía cinética final, que sería 0 menos energía cinética inicial. La final es 0 porque se detiene la inicial. Recuerden, la energía cinética sería la de rotación como la de traslación. Como no hay traslación, sería solo la de rotación, sería un medio de la inercia por W inicial al cuadrado. Esto sería menos un medio de mk al cuadrado por W sub 0. Al cuadrado, que puedo dejarle en función del alfa si es que yo quiero, ¿no? En este caso lo que me interesa es, bueno, saber que el signo, como es negativo, se supone que esto hace un trabajo resistivo. Y es obvio porque si no, no se detiene. Y listo, eso es todo lo que hay que hacer con respecto de este ejercicio.